Buenas noches para todos y bienvenidos a esta actividad que tenemos hoy, continuando con la lectura del libro de Urantia. Hoy vamos con el documento 80. Y entonces, antes de proseguir, vamos a dejar un momento para que cada uno coloque esta actividad en presencia de nuestro Padre. Muy bien. Y los dejo entonces en la compañía de Flor. Adelante, Flor. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, documento 80, la expansión andita en el occidente. Aunque el hombre azul europeo no alcanzó por sí mismo una gran civilización cultural, proveyó, sin embargo, los cimientos biológicos que, cuando sus cepas adanizadas se mezclaron con los posteriores invasores anditas, produjo una de las razas más poderosas, dando una civilización agresiva que no había aparecido jamás en Urantia desde los tiempos de la raza violeta y de sus sucesores anditas. Las razas blancas modernas incorporan las cepas sobrevivientes de la raza adánica que se mezcló con la raza Sanjic, cierta cantidad de roja y amarilla, pero más particularmente la sangre azul. Existe un porcentaje considerable de sangre andonita original en todas las razas blancas y aún más de las primeras cepas noditas. 1. Los adanitas entran en Europa. Antes de que los últimos anditas fueran expulsados del valle del Éufrates, muchos de sus hermanos habían penetrado en Europa como aventureros, maestros, comerciantes y guerreros. Durante los primeros días de la raza violeta, la cuenca mediterránea estaba protegida por el istmo de Gibraltar y por el puente terrestre siciliano. Cierta parte del más primitivo comercio marítimo humano se estableció en estos lagos interiores, donde los hombres azules del norte y los saharianos del sur se toparon con los nuditas y los adanitas del este. En la parte oriental del Mediterráneo, los noditas habían establecido una de sus culturas amplias. Desde estos centros habían penetrado hasta cierto punto en el sur de Europa, pero más específicamente en el norte de África. Los sirio-nodita andonitas de cabezas amplias habían introducido tempranamente la alfarería y la agricultura en relación con sus asentamientos en el delta del Nilo, que se estaba elevando nuevamente. También importaron ovejas, cabras, ganado y otros animales domésticos e introdujeron métodos altamente mejorados de metalurgia, puesto que Siria era por entonces el centro de esa industria. Por más de 30.000 años, Egipto recibió un caudal constante de los mesopotámicos, quienes trajeron con ellos su arte y cultura para enriquecer la del Valle del Nilo. Pero el ingreso de amplios números de gentes del Sahara deterioró grandemente la antigua civilización a lo largo del Nilo, de manera que Egipto llegó a su nivel cultural más bajo unos 15.000 años atrás. Sin embargo, durante los primeros tiempos poco existía que dificultara la migración de los adanitas hacia el oeste. El Sahara era tierra de pastoreo abierta y poblada de pastores y agricultores. Estos saharianos no se ocupaban de manufacturar artículos, tampoco construían ciudades. Constituían un grupo índigo negro que llevaba cepas cuantiosas de las extintas razas verde y anaranjada, pero recibieron una cantidad muy limitada de herencia violeta antes de que el sublevamiento de las tierras y el cambio de los vientos cargados de humedad dispersaran los restos de esta próspera y pacífica civilización. La sangre de Adán ha sido compartida por la mayoría de las razas humanas, pero algunas recibieron más que otras. Las razas mezcladas de la India y las gentes más oscuras de África no eran atractivas para los adanitas. Estos se hubieran mezclado libremente con el hombre rojo si no hubiese estado este tan alejado en las Américas, y estaban bien dispuestos hacia el hombre amarillo,
pero este estaba del mismo modo difícilmente accesible en la remota Asia. Por consiguiente, cuando los impulsaba o la aventura o el altruismo o cuando fueron expulsados del valle del Éufrates, muy naturalmente optaron por la unión con las razas azules de Europa. Los hombres azules, que por aquel entonces dominaban en Europa, no poseían prácticas religiosas que fuesen repulsivas a los primitivos adanitas migratorios, y había gran atracción sexual entre la raza violeta y la raza azul. Los mejores hombres azules consideraban un gran honor que se les permitiese casarse con los adanitas. Todo hombre azul tenía la ambición de volverse tan hábil y artístico como para ganar el afecto de una mujer adanita, y era la mayor aspiración de las mujeres azules superiores recibir las atenciones de un adanita. Lentamente, estos hijos migratorios del Edén se unieron con los tipos más altos de la raza azul, vigorizando las prácticas culturales de estos, mientras que exterminaban al mismo tiempo y sin compasión los restos de las cepas de la raza neandertal. Esta técnica de mezcla de razas combinada con la eliminación de las cepas inferiores produjo una docena o más de grupos viriles y agresivos de hombres azules superiores, uno de los cuales habéis denominado Cromañón. Por estas y otras razones, no siendo la menos importada la que favoreció los caminos migratorios, las primitivas olas de cultura mesopotámica se abrieron paso casi exclusivamente en Europa. Estas fueron las circunstancias que determinaron los antecedentes de la moderna civilización europea. Este documento ahora nos va a hablar en general de todo lo que sucede en Europa, y algunos de los mapas que nos hizo Carlitos también nos muestra parte de Europa, y es muy interesante saber de dónde viene todo lo que es la parte de habitantes de Urantia en el área de Europa. Adelante, Ana Isabel. Hola, un saludo para todos. Flor, me llamó la atención casi al comienzo, pero ahora lo estoy buscando y no lo encuentro, que dice los sirios noditas de cabeza amplia. ¿Qué se refiere a cráneo más grande? Porque acá, no sé, hay un lugar, no sé si se llama Paracas, algo así, capaz que alguien lo tiene más claro que yo el nombre, donde hay cráneos, creo que es Perú, cráneos realmente alargados, ¿no? Y están ahí todos los estudiando. ¿Estará relacionado con eso? Porque yo me pregunto si el libro nos habla de esos cráneos alargados, a qué gente corresponde, a qué razas. Y me llamó la atención ahora esto que menciona de cabeza amplia. Fíjate que es muy interesante lo que me estás preguntando, porque a mí también me encantaría, y estuve tratando de buscar mayores referencias a esto. No encontré tantas, pero es uno de los temas que me gustaría profundizar más, ¿no? Porque al mismo tiempo que dicen que unas alargadas hacia arriba, y bueno, en México tenemos también los olmecas, por ejemplo, que tienen la cabeza grande, y otras culturas que también tienen cierta peculiaridad en el cráneo. No te sabría decir ahorita exactamente, te puedo decir que sí lo estoy investigando, que me encantaría Ok. saberlo, y que si se abre la conversación para el tema, analizando diferentes modelos, llámale así, de cráneos, me encantaría participar en ella. Bien, Es muy gracias, Flor. interesante. Sí, Gracias, Ana Isabel. Isa, a ti. ¿alguien más? ¿Alguna otra inquietud que nos sirva para el futuro? Siler, ándale, Siler, platícame. Hermanitas, buenas tardes, gusto en verlos. Mm. Oiga, yo quisiera que me ayudara a- no sé cómo explicarle, pero Híjole, si tú no sabes cómo a explicarlo, yo les voy a entender saber. cuál es la razón principal de por qué dividir las razas en color. Por esta razón, mire, yo he entendido que las razas por sistema evolutivo, por ejemplo, en el caso de las personas de piel oscura, es una característica que yo entendí que se les dio por el clima, ¿no? Por el entorno atmosférico donde ellos crecieron. Pero resulta que salieron así desde un inicio. Pero ellos no convivían entre ellos porque estaban en diferentes lugares. Estaban los rojos en un lado, los amarillos en otro lado. Entonces, ¿cuál es el sentido
realmente principal, ¿por qué dividirlas en color? Porque el libro dice que eso era un matiz que tenía la piel por los rayos solares. Pero ¿por qué le dan tanta importancia al color de las razas si ellos, quiero entender, o así lo entiendo yo, a lo mejor estoy mal, ellos no convivían entre ellos, estaban por sectores aislados de acuerdo al lugar donde habían nacido. Entonces, para ellos como individuos no había algún propósito, pero para el libro sí. El libro te lo menciona muchas veces y con mucho énfasis. Entonces, ¿cuál será el sentido del color de las razas? Mi personal punto de vista, de acuerdo a lo que yo buenamente entiendo del libro, o sea, es que cada una de las razas tiene diferentes aptitudes, talentos, habilidades que al mezclarse entre ellas, esos talentos buenos empiezan a surgir en las nuevas generaciones y así se van mejorando al adquirir los diferentes talentos de las demás. Ahora, normalmente las razas no aparecen como aparecieron aquí en Urantia, sino que aparece primero el hombre rojo y anda vagando y años después, cierto tiempo después, aparece otra y así se van poco a poco generaciones, pero hay muchas generaciones, mucho tiempo de por medio y se van encontrando, se van mezclando y así es como las nuevas generaciones de esas mezclas adquieren los atributos de cada una de ellas. Aquí lo que sucedió diferente es que todas surgieron de la misma familia, que eso no había, normalmente no sucede. Ahora, el hecho de que fuera el sol no es necesariamente que el sol las puso de ese color, sino que la tonalidad a la luz del sol se hizo más marcada, pero la tonalidad venía de parte genética dentro de la persona. Ahora, como te dije, el objetivo creo yo, o sea, según entiendo, es que las mezclas generen nuevas aptitudes, agarrando una de cada una aptitudes tomadas de cada una de las diferentes, ¿no? Pero hermanita, perdón que la interrumpa. Permíteme, yo me he preguntado por qué será que eventualmente si la naranjada o la roja o la índigo inclusive, eventualmente van a ser exterminadas, sobre todo la naranja y la verde, como fueron exterminadas aquí. Yo también me he preguntado cuál es el objeto de que haya esas razas que no van a sobrevivir, mas sin embargo, al parecer algo tienen que sí sirve a la hora de una mezcla para crear una nueva posibilidad, una nueva variante. A ver, vamos a darle la palabra a Rubén y ahorita volvemos aquí contigo, Silver. Porque a lo mejor Rubén tiene una respuesta. A ver, Rubén. O a lo mejor Rubén le puede responder a Isa. Hola Flor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido. Estaba viendo la pregunta de Ana Isabel, Ujú. en donde hablan de los andonitas noditas sirios, ¿no? De cabeza amplia. Pero hay otra traducción que lo dice como cabeza ancha, ¿ya? Entonces, quiero entender que como los andonitas tenían esta propensión a tener las cabezas más anchas, por eso los mencionan acá, ¿no? Como decir cabeza amplia, cabeza ancha, porque en la traducción europea está como cabeza ancha, ¿no? En esa parte. Bueno, lo que dice Siller, yo pienso que hay que generar empatía hacia personas diferentes, ¿no? Hacia personas que se ven diferentes a nosotros, ¿no? Porque de hecho, cuando vamos a ir al primer mundo de estancia, creo yo, ahí vamos a ver un montón de seres muy diferentes a nosotros y de hecho que ya vamos a ir preparados, ¿no? Y bueno, como dice, la mezcla de las razas hace un mejor vigor, ¿no? Para que éstas puedan desarrollarse mejor espiritual y físicamente, ¿no? Eso es. Okay. Sí, gracias, Rubén. En realidad, ancha o amplia creo que es más o menos parte de lo mismo, ¿no? La misma característica, o sea, simplemente el cráneo, pero habría que evaluar diferentes modos de cráneos para poder ubicar, por ejemplo, no sé cuántos parámetros de medición tenemos nosotros, cómo nos podríamos considerar nosotros mismos, como cráneo ancho, o sea, es difícil, creo yo, pero por supuesto un estudio más profundo al respecto nos podría dar mejores resultados en cuanto a nuestra búsqueda. Adelante, Siler. Sí, es que, por ejemplo, todos nacieron de una misma familia y nacieron pues casi en el mismo periodo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué es que los negros se fueron todos a África? ¿Por qué es que los rojos se fueron a América?
¿Por qué es que los indios se fueron, los amarillos se fueron a China? ¿Por qué los azules se quedaron en Europa? O sea, eso es lo que a mí no encuentro cómo explicarlo, ¿no? Y sí, tiene usted razón, la tonalidad era no porque el sol lo hacía, era como el tono que daba por la luz del sol, era como el reflejo. Pero es lo que yo a veces no alcanzo como a entender cuál es la razón, ¿no? Y cómo es que ahora todos los negros se fueron a África y se hicieron más negros, porque no creo que eran negros, ¿no? Entonces, ¿cómo se dio eso? No sé si alguien lo puede explicar, se los voy a agradecer. Gracias. A ver, Claudio, tu punto de vista. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. No, yo lo que quería explicarle a Siller, que, o sea, él lo dice de una manera como si eso hubiese sucedido en 2 o 3 años. Y eso pasó en miles de años, Octavio. Miles de años de evolución. Fueron un montón de diferentes, bueno, no me sale la palabra ahora, de vida de cada espécimen. Entonces, o sea, de a poco se fueron acomodando. En el capítulo anterior vimos, bueno, lo que era la parte de cuando se fueron para el oriente. Y eso pasó en mucho tiempo y seguramente de esto que estamos hablando ahora, también el libro habla de qué es lo que pasó de una manera resumida, pero fue en miles de años. Entonces no es que se fueron solamente para un lado, se fueron para el otro. Algo que a mí me llama la atención, más allá, ahora sí no tiene que ver con lo que decía Octavio, ¿no? O sea, por un lado, Adán y Eva tenían una premisa que era una vez que tuviesen una cantidad dada de hijos o de prole, ¿sí? Debían mezclarse con, no sé si tenía que mezclarse con este, mm, con las razas de Dalmatia, o sea, o con todas las razas. Pero me llama la atención de que justamente lo dijo el capítulo pasado y lo vuelve a decir ahora, que en general no les gustaban las razas de color oscura. No les gustaban ni los de la India, ni les gustaban los de África, como para mezclarse. ¿Sí? O sea, es como que posiblemente puede ser porque eso ya no estaban con la premisa, ¿eh? O sea, eso puede ser también. Ahí ya tenían libre albedrío cada uno y cada uno se casa con quien quiere. ¿Sí? O sea, pero me llama la atención cómo los andonitas, o sea, más vale no preferían las razas oscuras. Es eso nada más, gracias. Sí, adelante, Isa. Gracias, Claudio. No sé, yo lo que le podría aportar a Siller desde mi punto de vista es que si bien nacen todos en un lugar, es como dice Claudio, fue pasando tiempo y esa gente fue aumentando, ¿no? Aumenta la población. Están, me los imagino, un poco nucleados por sus razas. Las razas se mueven para expandirse, para ocupar mejores territorios, lugares más fructíferos, para lo que sea, la caza, para pescar, para sobrevivir se van moviendo. Pero también al moverse una raza se mueve otra y se crean los conflictos, las guerras, las luchas por ese territorio. Eso es lo que lleva a que los rojos sean expulsados de ese lugar por los amarillos y lleva a que los índigos sean expulsados también, no sean, se vayan moviendo hacia la izquierda y terminan en África. Se ve que África fue algo que no les interesó a las otras razas y ellos se quedan ahí como protegidos. Pero me parece que lo que los mueve es el impulso a sobrevivir, a buscar territorios más fértiles, más amigables, y después las luchas y las guerras también los hace desplazarse. Claro, y también se me ocurre, uno de lo que dices, es que quizá la semejanza o similitud en gustos, ideas, etcétera, entre cada uno de los colores hace que se junten ellos mismos
y que se entiendan mejor entre ellos Claro, conforme claro. van aflorando sus características particulares de ese color. Y eso hace que eventualmente, si no me gustan los de los rojos, por decirte algo, pues yo me voy hacia el otro lado, porque del otro lado, con mi tipo de color, me siento muy a gusto sin tener que molestar a los rojos o a los amarillos. O sea, es un tipo de selección, de decisión, ¿no? Natural. Y eso, Flor, pasa incluso ahora. ¿Con Sí, quién nos vinculamos? Con la gente que más afinidad tenemos. exacto. Ujú. Así Y que con, aunado, claro, sí, y aunado a la cantidad de años, como dice Claudio, que hay entre medio, pues las generaciones van creciendo, las cantidades van creciendo y van sí, siendo sí, comunidades más grandes. exacto. Bueno, vamos a seguirle por ahorita, le voy a pasar el micrófono a Carlitos y seguimos estudiando el tema. Gracias. 2. Los cambios climáticos y geológicos. La primitiva expansión de la raza violeta en Europa fue interrumpida por ciertos cambios climáticos y geológicos relativamente repentinos. Con el retiro de los hielos del norte, los vientos cargados de agua del oeste cambiaron dirección hacia el norte, tornándose así gradualmente las grandes regiones abiertas de pastoreo del Sahara en un desierto desnudo. Esta sequía dispersó a los moradores más pequeños, morenos de ojos negros y cabezas alargadas, que habitaran la gran llanura del Sahara. Los elementos índigos más puros se trasladaron hacia el sur, a los bosques de África Central, donde permanecieron desde entonces. Los grupos más mezclados se dispersaron en 3 direcciones. Las tribus superiores del oeste migraron a España y de allí a las zonas adyacentes de Europa, formando el núcleo de las futuras razas mediterráneas de cabeza alargada y color atezado. El grupo menos progresista del este de la llanura del Sahara emigró a Arabia y de allí a través de la Mesopotamia del norte y de la India al lejano Ceilán. El grupo central se trasladó al norte y al este del Valle del Nilo y penetró en Palestina. Es este substrato Sangig secundario que sugiere cierto grado de parentesco entre los pueblos modernos que se encuentran en el Deccan, y eso está situado en la India, a través de Irán, Mesopotamia y ambas orillas del mar Mediterráneo. Por las épocas de estos cambios climáticos en África, Inglaterra se separó del continente y Dinamarca emergió del mar, mientras que el Istmo de Gibraltar, que protegía la cuenca occidental del Mediterráneo, cayó como resultado de un terremoto, de manera que este lago interior se elevó rápidamente al nivel del Océano Atlántico. Acto seguido se sumergió el puente terrestre siciliano, creando de esta manera un solo mar Mediterráneo y conectándolo con el Océano Atlántico. Este cataclismo de la naturaleza inundó decenas de asentamientos humanos y ocasionó la mayor pérdida de vidas por inundación de la entera historia del mundo. Esta inundación de la cuenca del Mediterráneo limitó inmediatamente los movimientos de los adanitas hacia el oeste, mientras que el gran influjo de saharianos los llevó a buscar salidas para su población en aumento hacia el norte y el este de Edén. A medida que los descendientes de Adán se trasladaban hacia el norte desde los valles del Tigris y del Éufrates, se encontraron con barreras montañosas y con el mar Caspio, por aquel entonces más expandido. Y durante muchas generaciones los adanitas cazaron, atendieron sus rebaños y trabajaron la tierra alrededor de sus asentamientos desparramados por todo Turquestán. Lentamente, este pueblo magnífico amplió su territorio hacia Europa, pero ahora los adanitas penetran a Europa desde el este y se encuentran con la cultura del hombre azul, miles de años más primitiva que la de Asia,
puesto que esta región ha estado casi enteramente aislada de la Mesopotamia. Muy bien, entonces, si hay algún comentario de este numeral. Pues adelante, entonces, los dejo ahora con Rita. 3. El hombre azul de Cro-Magnon. Los antiguos centros de la cultura del hombre azul estaban ubicados a lo largo de todos los ríos de Europa, pero tan solo no sé si se dice Same o Somme, que está ubicado en Francia, fluye ahora en el mismo curso que seguía antes de los tiempos glaciales. Aunque hablamos del hombre azul diseminado por el continente europeo, había docenas de tipos raciales. Aún hace 35.000 años, las razas azules europeas ya estaban altamente mezcladas y llevaban en su sangre tantas cepas rojas como amarillas, mientras que en las costas atlánticas y en regiones correspondientes actualmente a Rusia, habían absorbido una cantidad considerable de sangre andonita y hacia el sur estaban en contacto con los pueblos saharianos. Pero sería estéril intentar enumerar los muchos grupos raciales. La civilización europea de este primitivo periodo post-adánico era una mezcla única del vigor y el arte de los hombres azules con la imaginación creadora de los adanitas. Los hombres azules eran una raza de gran vigor, pero deterioraron considerablemente el estado cultural y espiritual de los adanitas. Para estos últimos fue sumamente difícil inculcar su religión a los cromañones debido a la tendencia de tantos de ellos de engañar y seducir a las doncellas. Por 10.000 años, la religión en Europa se mantuvo a nivel muy bajo en comparación con el desarrollo en la India y en Egipto. Los hombres azules eran perfectamente honestos en todas sus negociaciones y estaban totalmente libres de los vicios sexuales de los adanitas mezclados. Respetaban la virginidad y tan solo practicaban la poligamia cuando la guerra producía escasez de varones. Los pueblos cromañones eran una raza valiente y con visión. Poseían un eficiente sistema de puericultura. Ambos padres participaban en estas tareas y los hijos mayores colaboraban plenamente. Todos los niños aprendían el cuidado de las cuevas, las artes y el trabajo en piedra. A temprana edad, las mujeres eran expertas en las artes domésticas y la agricultura primitiva, mientras que los hombres eran hábiles cazadores y guerreros intrépidos. Los hombres azules eran cazadores, pescadores y recolectores de alimento. Eran expertos constructores de barcas. Fabricaban hachas de piedra, talaban los árboles, erigían cabañas de troncos, parcialmente subterráneas y con techos de cuero. Aún existen pueblos que construyen cabañas similares en Siberia. Los cromañones del sur generalmente vivían en cuevas y grutas. No era inaudito durante los rigores del invierno que sus centinelas en vigía nocturna junto a la entrada de las cuevas se murieran congelados. Eran valerosos, pero por sobre todas las cosas eran artistas. La mezcla adánica de pronto aceleró la imaginación creadora. El máximo del arte del hombre azul se produjo alrededor de 15.000 años atrás, antes de los días en que las razas de tez
más oscura llegaran al norte desde África a través de España. Alrededor de 15.000 años atrás, los bosques alpinos se estaban expandiendo ampliamente. Los cazadores europeos estaban siendo empujados hacia los valles fluviales y las costas del mar por las mismas dificultades climáticas que habían tomado los otrora felices terrenos de caza del mundo en desiertos áridos y secos. A medida que los vientos de lluvia cambiaban dirección hacia el norte, las grandes llanuras de pastura de Europa se fueron cubriendo de bosques. Estas grandes modificaciones climáticas y relativamente repentinas obligaron a las razas de Europa a cambiar sus actividades, de la caza en espacios abiertos al pastoreo y hasta cierto punto la pesca y la agricultura. Estos cambios, aunque arrojaron avances culturales, produjeron ciertas regresiones biológicas. Durante la era cazadora previa, las tribus superiores se habían entremezclado con los tipos más altos de prisioneros de guerra e invariablemente habían destruido a aquellos a quienes consideraban inferiores. Pero a medida que comenzaron a establecer asentamientos y a ocuparse de la agricultura y del comercio, comenzaron a conservar a muchos prisioneros mediocres como esclavos. Y la progenie de estos esclavos fue la que luego tan considerablemente deterioró la cepa de Cromañón. Esta regresión de la cultura continuó hasta recibir un nuevo impulso del este cuando se produjo la invasión final en masa de la Mesopotamia a través de toda Europa, la cual absorbió rápidamente al tipo y cultura de los cromañones e inició la civilización de las razas blancas. Bien, ¿algún comentario? Puede ser algo, nada más un detalle, así le digo, qué bueno que traes a colación ese detalle porque nos permite recordar algo. Mira, el documento 64, los mismos reveladores dicen que existen muchos buenos y suficientes motivos que explican el plan de evolución de 3 o 6 razas de color. Y mencionan 3 puntos donde dicen que uno de ellos, la variedad es indispensable para permitir el funcionamiento amplio de selección natural. Otro, que se obtienen razas mejores y más fuertes como resultados del cruzamiento de los diversos pueblos. Y luego dice también que la diversificación de las razas incita saludablemente la competencia. Y bueno, mencionan otro más. O sea, aquí vemos los mismos reveladores, nos dicen cuáles son las ventajas del que haya más de una sola raza. Lo podemos volver esto está para los que quieran investigar más, en el 64, sección 6, inciso 30, párrafo 30, ahí está más información al respecto, ¿ok? Gracias. Lo dejo con Rita por si hay alguna pregunta que Rita pueda contestar. ¿Ningún comentario? Entonces le le cedo la palabra a Mayrita. Cuatro. Las invasiones anditas en Europa. Aunque los anditas fueron penetrando en Europa en un caudal constante, hubo 7 invasiones principales, siendo las últimas de caballería en 3 grandes olas. Algunas penetraron en Europa por las islas del Egeo y remontando el valle del Danubio, pero la mayoría de las cepas más primitivas y puras emigraron a Europa noroccidental por el camino del norte a través de las tierras de pastoreo del Volga y del Don. Aquí vemos un mapita. Entre la tercera y la cuarta invasión, una horda de andonitas penetró en Europa desde el norte,
proveniente de Siberia por el camino de los ríos rusos del Báltico. Fueron inmediatamente asimilados por las tribus norteñas anditas. Las expansiones primitivas de la raza violeta más pura fueron mucho más pacíficas que las de sus descendientes posteriores anditas, un tanto militaristas y amantes de la conquista. Los adanitas eran pacíficos, los noditas eran belicosos. La unión de estas cepas, tal como se mezcló más adelante con las razas Sangheek, produjo los hábiles y agresivos anditas que efectivamente hicieron conquistas militares. Pero el caballo fue el factor evolucionario que determinó el dominio de los anditas en el occidente. El caballo proporcionó a los anditas en dispersión la ventaja hasta ese momento inexistente de la movilidad, permitiendo a los últimos grupos de caballeros anditas progresar rápidamente por alrededor del mar Caspio, hasta dominar a toda Europa. Todas las olas anteriores de anditas se habían desplazado tan lentamente que tendían a desintegrarse a medida que se iban alejando de la Mesopotamia. Pero estas olas posteriores se desplazaron tan rápidamente que pudieron llegar a Europa en grupos cohesivos que aún mantenían cierta medida de cultura superior. La totalidad del mundo habitado fuera de China y de la región del Éufrates había hecho muy poco progreso cultural durante 10.000 años, cuando hicieron su aparición los jinetes vigorosos anditas en el sexto y séptimo milenio antes de Cristo. A medida que se iban desplazando hacia el oeste a través de las planicies rusas, absorbiendo lo mejor del hombre azul y exterminando lo peor, se fueron mezclando hasta producir un solo pueblo. Estos fueron los antepasados de las así llamadas razas nórdicas, los precursores de los pueblos escandinavos, alemán y anglosajón. No pasó mucho tiempo antes que las cepas azules superiores fueran totalmente absorbidas por los anditas en toda Europa septentrional, solo en Laponia y hasta cierto grado en Bretaña. Mantuvieron los andonitas más antiguos una lejana semblanza de identidad. Si tienen alguna pregunta, se la pueden también hacer a Flor o a Carlos y hasta a Claudio también. Parece que no hay preguntas ni inquietudes. Le paso el micrófono a Marlene. Gracias. 5. La conquista andita de Europa septentrional. Las tribus de Europa septentrional estaban siendo reforzadas y elevadas constantemente por el caudal migratorio constante desde Mesopotamia a través de las regiones desde el Turquestán a la Rusia meridional, y cuando las últimas olas de caballería andita sobrecogieron a Europa, ya había más hombres con herencia andita en esa región que en cualquier otra parte del mundo. Durante 3.000 años, el centro militar de los anditas del norte estuvo en Dinamarca. Desde este punto central partieron las olas sucesivas de conquista que se iban volviendo cada vez menos anditas y cada vez más blancas a medida que el paso de los siglos presenciaba la unión final de los conquistadores mesopotámicos con los pueblos conquistados. Aunque el hombre azul había sido absorbido en el norte y eventualmente sucumbió a los conquistadores de la caballería blanca que penetraban hacia el sur, las tribus en avance de la raza blanca mezclada se encontraron con resistencia obstinada y prolongada de los cromañones, pero una inteligencia superior y reservas biológicas en constante aumento le permitieron eliminar por completo a esta raza más antigua. Las luchas decisivas entre el hombre blanco y el hombre azul fueron batalladas en el Valle del Somme. Aquí, la flor innata de la raza azul
luchó implacablemente contra los anditas en avance hacia el sur y por más de 500 años estos cromañones defendieron con éxito su territorio antes de sucumbir a la estrategia militar superior de los invasores blancos. Toro, el victorioso comandante de los ejércitos del norte, en la batalla final del Somme, se tornó el héroe de las tribus blancas septentrionales y más adelante fue reverenciado como un dios por algunos de ellos. Los fuertes del Hombre Azul que más perduraron estaban ubicados en el sur de Francia, pero la última gran resistencia militar fue superada a lo largo del Somme. La conquista posterior regresó por penetración comercial, presión de la población a lo largo de los ríos y matrimonios con los seres superiores, combinado con la exterminación despiadada de los inferiores. Cuando el Consejo Tribal de los ancianos anditas juzgaba inadecuado a un prisionero inferior, este era entregado mediante una ceremonia elaborada a los sacerdotes chamanes, quienes le conducían al río y administraban los ritos de iniciación a los felices campos de caza, a ahogo letal. De esta manera, los invasores blancos de Europa exterminaron todos los pueblos con quienes se encontraron que no fueron absorbidos rápidamente por sus propias filas. Y de este modo, el Hombre Azul llegó rápidamente a su fin. El Hombre Azul de Cromañón constituyó los cimientos biológicos de las razas europeas modernas, pero sobrevivió tan solo el aspecto absorbido por los conquistadores viriles posteriores de sus tierras. La cepa azul contribuyó muchos rasgos robustos y mucho vigor físico a las razas blancas de Europa, pero el humor y la imaginación de los pueblos mezclados europeos se derivaron de los anditas. Esta unión andita y azul que produjo las razas blancas septentrionales estribó en una laguna inmediata en la civilización andita un retardo de naturaleza transitoria. Finalmente, la superioridad latente de estos bárbaros norteños se manifestó y culminó en la civilización europea de hoy día. Hacia 5000 años antes de Jesucristo, las razas blancas en evolución dominaban a lo largo y a lo ancho de Europa septentrional, incluyendo el norte de Alemania, el norte de Francia y las Islas Británicas. Europa Central estuvo durante cierto tiempo controlada por el Hombre Azul y por los andonitas de cabeza redonda. Estos últimos estaban principalmente ubicados en el valle del Danubio y no fueron nunca enteramente desplazados por los anditas. ¿Alguna observación? Si es el caso, entonces le pasamos el micrófono a Carlitos, por favor. Gracias, Marlene. 6. Los anditas a lo largo del Nilo. Desde los tiempos de las migraciones terminales anditas, la cultura decayó en el valle del Éufrates y el inmediato centro de la civilización se trasladó al valle del Nilo. Egipto se tornó el sucesor de la Mesopotamia como centro del grupo más avanzado en la tierra. El valle del Nilo comenzó a sufrir inundaciones poco antes de que éstas ocurrieran en los valles de la Mesopotamia, pero en esto le fue mejor. Esta dificultad primitiva estuvo más que compensada por el caudal continuado de emigrantes anditas, de manera que la cultura de Egipto, aunque efectivamente derivada de la región del Éufrates, pareció progresar. Pero en el año 5000 a.C., durante el periodo de las inundaciones de la Mesopotamia, había 7 grupos distintos de seres humanos en Egipto. Todos ellos, excepto uno, provenían de Mesopotamia. Cuando ocurrió el último éxodo desde el valle del Éufrates, Egipto tuvo el afortunado privilegio de ganar a muchos de los mejores, más expertos artistas y artesanos. Estos artesanos anditas se encontraron muy cómodos
puesto que conocían perfectamente la vida fluvial, sus inundaciones, el riego y las temporadas de sequía. Disfrutaron de la ubicación protegida del Valle del Nilo. Estaban mucho menos expuestos a ataques e invasiones hostiles que a lo largo del Éufrates, y contribuyeron mucho a la habilidad metalúrgica de los egipcios. Aquí trabajaron el hierro que provenía del monte Sinaí en vez del mineral de las regiones del Mar Negro. Los egipcios tempranamente reunieron sus deidades municipales en un elaborado sistema nacional de dioses. Desarrollaron una amplia teología y poseían un sacerdocio igualmente amplio, pero engorroso. Varios líderes distintos intentaron revivir los restos de las antiguas enseñanzas religiosas de los setitas, pero estas empresas se quedaban efímeras. Los anditas construyeron las primeras estructuras de piedra en Egipto. La primera y la más exquisita de las pirámides de piedra fue erigida por Imhotep, un genio arquitectónico andita, a la sazón primer ministro. Los edificios anteriores habían sido construidos de ladrillo y aunque muchas estructuras de piedra se habían erigido en diferentes partes del mundo, esta fue la primera en Egipto. Pero el arte de la construcción fue declinando en forma continua desde los días de este gran arquitecto. Esta época brillante de cultura fue interrumpida por las guerrillas internas a lo largo del Nilo y pronto el país fue invadido, como lo había sido Mesopotamia, por las tribus inferiores provenientes de la Arabia inhóspita y por los negros del sur. Como resultado, el proceso social fue declinando en forma constante por más de 500 años. Bien. Entonces vemos cómo se trasladó esa cultura desde la Mesopotamia hasta el Valle del Nilo en Egipto. Y eso pues tomó su tiempo y sus años, poco a poco. Siempre buscaban el valle de un río. El agua es importantísima y realmente donde no hay agua pues no hay nada. Por eso se agrupaban allí en los valles de los ríos, y ambos ríos, tanto el Éufrates como el Nilo, son ríos muy grandes, de tremenda importancia para los que viven allí. Como pudimos ver en la foto tomada por la estación espacial, foto de noche, lo que está iluminado es el río prácticamente. La gente vive ahí alrededor, a la orilla del río. El resto está oscuro. Por ahí vivirán pocas personas. Así que vemos la importancia de los ríos. Por eso se ubicaban allí. ¿Algún otro comentario? Si no, entonces continuaríamos con Rita. Vamos con Rita, entonces. Siete, los anditas de las islas mediterráneas. Durante la declinación de la cultura de Mesopotamia, persistió por cierto tiempo una civilización superior en las islas del este del Mediterráneo. Alrededor del año 12.000 a.C., una brillante tribu de anditas migró a Creta. Fue esta la única isla colonizada tan tempranamente por un grupo superior. Y pasaron casi 2.000 años antes de que los descendientes de estos marineros se expandieran a las islas vecinas. Este grupo estaba constituido por los anditas de cabeza angosta, de estatura más pequeña, que se habían casado con la división vanita de los noditas del norte. Todos ellos medían menos de 1,80 m de altura y habían sido literalmente expulsados del continente por sus camaradas más altos e inferiores. Estos emigrantes a Creta eran muy hábiles en tejeduría, metalurgia, alfarería, plomería y el uso de la piedra como material de construcción.
usaban la escritura y eran pastores y agricultores. Casi 2000 años después de la colonización de Creta, un grupo de los descendientes de Adansón, de estatura alta, se abrió camino a través de las islas del norte hasta Grecia, llegando allí casi directamente desde su tierra de origen al norte de la Mesopotamia. Estos progenitores de los griegos fueron conducidos hacia el occidente por Sato, un descendiente directo de Adansón y Rata. El grupo que finalmente se estableció en Grecia consistió en 375 de los ejemplares seleccionados y superiores que comprendían el fin de la segunda civilización de los adansonitas. Estos hijos más recientes de Adansón llevaban las cepas, por entonces valiosísimas, de las razas blancas en ciernes. Eran de alto nivel intelectual y desde el punto de vista físico, los hombres más hermosos desde los tiempos del primer Edén. Finalmente, Grecia y la región de las Islas Egeas sucedió a Mesopotamia y Egipto como centro occidental del comercio, el arte y la cultura. Pero tal como ocurrió en Egipto, nuevamente casi todo el arte y la ciencia del mundo egeo se derivaba de la Mesopotamia, excepto la cultura de los antepasados adansonitas de los griegos. Todo el arte y el genio de este pueblo, que surgió más adelante, es herencia directa de la posteridad de Adansón, el primer hijo de Adán y Eva, y de su extraordinaria segunda esposa, una hija descendiente directa del puro linaje nodita del príncipe Caligastia. No es de extrañar que los griegos tuvieran tradiciones mitológicas que remontaban su origen directamente a los dioses y seres sobrehumanos. La región egea pasó por 5 etapas culturales distintas, cada una menos espiritual que la precedente. Y antes de mucho tiempo, la última era gloriosa del arte pereció bajo el peso de los descendientes mediocres en rápida multiplicación de los esclavos de la zona del Danubio que habían sido importados por las generaciones más recientes de griegos. Y acá viene un párrafo muy interesante, muy interesante. Fue durante esta época en Creta que el culto de la madre de los descendientes de Caín llegó a su apogeo. Este culto glorificaba a Eva en la adoración de la Gran Madre. Había imágenes de Eva por doquier. Miles de templos públicos fueron erigidos a lo largo y a lo ancho de Creta y Asia Menor. Y este culto de la madre persistió hasta los tiempos de Cristo, siendo más tarde incorporado en la primitiva religión cristiana bajo el aspecto de la glorificación y adoración de María, la madre terrestre de Jesús. O sea, acá nos dicen clarito de dónde sale entonces el culto de la adoración y glorificación a la Madre María, ¿no? Alrededor de los 6500 antes de Jesucristo, había habido una gran decadencia en la herencia espiritual de los anditas. Los descendientes de Adán estaban muy dispersados y habían sido virtualmente absorbidos dentro de las razas humanas más antiguas y numerosas. Y esta decadencia de la civilización andita, juntamente con la desaparición de sus normas religiosas, dejó a las razas espiritualmente empobrecidas del mundo en un estado deplorable. Por el año 5000 antes de Jesucristo, las 3 cepas más puras de los descendientes de Adán estaban en Sumeria, el norte de Europa y Grecia. Toda la Mesopotamia
se iba deteriorando lentamente por el caudal de razas mezcladas y más oscuras que se infiltraban desde Arabia. La llegada de estos pueblos inferiores contribuyó aún más a la dispersión del residuo biológico y cultural de los anditas. De todo el creciente fértil, o sea, la zona fértil en el Levante, los pueblos más aventureros se dispersaron hacia el occidente a las islas. Estos emigrantes cultivaban tanto el grano como los vegetales y llevaron consigo animales domésticos. Alrededor del 5000 antes de Jesucristo, unas poderosas huestes de progresivos mesopotámicos abandonaron el valle del Éufrates y se establecieron en la isla de Chipre. Esta civilización fue eliminada unos 2000 años más tarde por todas las hordas bárbaras del norte. Otra gran colonia se estableció en el Mediterráneo, cerca de lo que más adelante fue Cartago. Y desde el norte de África, grandes números de anditas entraron a España y más adelante se mezclaron en Suiza con sus hermanos que anteriormente habían ido a Italia desde las islas Egeas. Bueno, ahí tienen un mapita, más o menos, ¿no? Está el mar Mediterráneo, después nos dicen que Suecia está por acá, que después cruzaron de acá del norte de África a España, más o menos lo que acabamos de leer. Cuando Egipto siguió a Mesopotamia en la declinación cultural, muchas de las familias más capaces y avanzadas huyeron a Creta, aumentando considerablemente de esta manera esta civilización ya avanzada. Cuando la llegada de grupos inferiores desde Egipto, más adelante, amenazó la civilización de Creta, las familias más cultas se trasladaron hacia el oeste de Grecia, hacia el oeste a Grecia. Los griegos no solo fueron grandes maestros y artistas, sino que fueron también los más grandes comerciantes y colonizadores del mundo. Antes de sucumbir al desbordamiento de inferioridad que finalmente envolvió su arte y comercio, consiguieron establecer tantas vanguardias de cultura hacia el oeste que muchos de los avances de la civilización griega primitiva persistieron en los pueblos posteriores del sur de Europa, y muchos descendientes mezclados de estos adansonitas se fueron incorporando a las tribus de las tierras adyacentes. Bien, ¿algún comentario? ¿Nada? ¿Está todo muy clarito? La verdad que a mí ese párrafo que les decía recién del culto a María, ahí nosotros pusimos dos imágenes, que la que estaba a la derecha era la de Eva, y después habíamos puesto la de la Virgen María como actualmente seguimos digamos, adorando a la Virgen María, ¿no? Pero bueno, ya sabemos de dónde salió, de la adoración a Eva. Ese culto que se mantiene hasta el día de hoy. Bueno, ¿no hay ningún comentario? A ver, Rita, Florcilla. algo que también se me hace muy interesante de lo que acabas de leer es que aquí nos damos cuenta de, a los que les gusta la mitología griega, por ejemplo, aquí nos damos cuenta de dónde es que viene la historia que finalmente terminó en lo que a los que nos gusta la mitología griega, pues la disfrutamos, ¿no? Ahora ya sabemos cuál es el origen y a qué se debe. Qué bonito saberlo. Eso era todo, Rita, gracias. Bien, bueno, le doy ahora el pase a Marlene. Gracias, Rita. 8. Los adonitas del Valle del Danubio.
Los pueblos anditas del valle del Éufrates emigraron al norte de Europa para mezclarse con los hombres azules y al oeste hacia las regiones mediterráneas para mezclarse con los restos de los saharinos ya mezclados, así como los hombres azules del sur. Estas dos ramas de la raza blanca estaban y están ampliamente separados por los sobrevivientes de cabeza ancha de las montañas de las primeras tribus andonitas, que por mucho tiempo habían habitado estas regiones centrales. Estos descendientes de Andón estaban dispersos a lo largo de la mayoría de las regiones montañosas de Europa central y suroriental. Frecuentemente se vieron reforzados por influjos del Asia Menor, región que ocupaban con fuerza considerable. Los antiguos eteos descendieron directamente de la cepa andonita. Su tez pálida y sus cabezas anchas eran típicas de esa raza. Esta cepa participó de la herencia de Abraham y contribuyó mucho al característico aspecto facial de sus descendientes judíos más recientes, que aunque tenían una cultura y religión derivados de los anditas, hablaban un idioma muy distinto. Su lengua era claramente andonita. Las tribus que vivían en casas erigidas sobre pilares o largueros de madera en los lagos de Italia, Suiza y Europa del Sur eran las explotaciones expansivas de las emigraciones africana, egea y más específicamente del valle del Danubio. Los danubianos eran andonitas, agricultores y pastores que habían penetrado en Europa a través de la península balcánica y que se habían trasladado lentamente hacia el norte a lo largo del valle del Danubio. Eran alfareros y trabajaban la tierra y preferían vivir en los valles. El asentamiento más septentrional de los danubianos se encontraba en Liege, en Bélgica. Estas tribus se deterioraron rápidamente al desplazarse, alejándose del centro y fuente de su cultura. La mejor cerámica es el producto de estos asentamientos más primitivos. Los danubianos se tornaron adoradores de la madre como resultado del trabajo de los misioneros de Creta. Estas tribus más adelante se amalgamaron con grupos de marineros andonitas que llegaron por barco desde la costa del Asia Menor y que eran también adoradores a la madre. Así pues, gran parte de Europa Central fue establecida tempranamente por estos tipos mezclados de raza blanca de cabeza ancha que practicaban la adoración a la madre y el rito religioso de cremar a los muertos, porque era costumbre de los que tenían el culto a la madre cremar a sus muertos en cabañas de piedra. Ahí nos refuerzan la idea que nos explicó Rita hace un ratico sobre la adoración a la madre, que terminó convirtiéndose la adoración a la Virgen María. ¿Alguna observación? De lo contrario, pues continúan Flor y Mayra. Muchas gracias, Marlene. Adelante, Mayra. 9. Las tres razas blancas. Las mezclas raciales en Europa hacia el cierre de las emigraciones anditas se generalizaron en tres razas blancas como sigue. 1. La raza blanca septentrional. Esta así llamada raza nórdica consistía principalmente en el hombre azul más el andita, pero también contenía una cantidad considerable de sangre andonita juntamente con cantidades más pequeñas de sangre sángic, roja y amarilla. La raza blanca septentrional de este modo comprendía a estas cuatro cepas humanas más deseables, pero la herencia mayor provenía del hombre azul. El nórdico primitivo típico tenía la cabeza alargada, era alto y rubio, pero hace mucho tiempo que esta raza se mezcló considerablemente con todas las demás ramas de los pueblos blancos. La cultura primitiva de Europa con que se toparon los nórdicos invasores era la de los danubianos en retroceso mezclados con el hombre azul. La cultura nórdico-danesa y la cultura danubiano-andonita se encontraron y se mezclaron en el Rin, tal como está evidenciado por la existencia de dos grupos raciales
en Alemania hoy en día. Los nórdicos continuaron el comercio de ámbar desde la costa báltica, construyendo un gran intercambio con los habitantes de Cabeza Ancha del Valle del Danubio, a través del Paso Brennero. Aquí en este mapa, donde está el simbolito rojo, es donde está ese mencionado Paso Brennero, y bueno, aquí abajo hay una pequeña explicación que encontré al respecto de ese paso, y era un paso importante debido al comercio, ¿no? Y si ven ustedes la imagen arriba, a la derecha arriba, es como luce hoy en día ese Paso Brennero. Se me hace una belleza de paisaje, muy bonito. Bueno, ese es el Paso Brennero. Continuamos. Este contacto considerable con los danubianos llevó a estos habitantes septentrionales a la adoración de la madre, y durante varios miles de años la ceremonia de cremar a los muertos fue casi universal a lo largo y a lo ancho de Escandinavia. Esto explica por qué los restos de las primitivas razas blancas, aunque están enterrados por toda Europa, no se pueden encontrar. Tan solo se encuentran sus cenizas en urnas de piedra y arcilla. Estos hombres blancos también construían viviendas, nunca vivieron en cuevas. Nuevamente, esto explica por qué hay tan pocas pruebas de la primitiva cultura del hombre blanco, a pesar de que el tipo anterior cromañón está bien preservado allí donde ha sido sellado en forma segura en cuevas y grutas. Por así decirlo, hoy día hay en el norte de Europa una cultura primitiva de los danubianos en regresión y del hombre azul. Y al siguiente día tenemos la cultura del hombre blanco que aparece de repente y es muy superior. 2. La raza blanca central. Aunque este grupo incluye cepas del hombre azul, amarillo y andita, es predominantemente andonita. Estos pueblos son de cabeza ancha, atesados y robustos. Están impulsados de modo tal que forman como una cuña entre la raza nórdica y la raza mediterránea, con la base ancha que descansa en Asia y el vértice que penetra en el este de Francia. Durante casi 20.000 años, los andonitas habían sido empujados más y más lejos hacia el norte de Asia Central por los anditas. Hacia el año 3000 a.C., la aridez en aumento llevaba a estos andonitas de regreso a Turquestán. Este empuje andonita hacia el sur continuó por más de 1000 años y, separándose alrededor del mar Caspio y del mar Negro, penetraron en Europa tanto por los Balcanes como por Ucrania. Esta invasión incluyó a los restantes grupos de descendientes de Adanzón, y durante la segunda mitad del periodo de invasión llevó consigo a grandes números de anditas de Irán, así como también a muchos de los descendientes de los sacerdotes setitas. Para el 2500 antes de Jesucristo, el impulso hacia el oeste de los andonitas llegó a Europa. Y esta inundación de toda Mesopotamia hacia Asia Menor de toda Mesopotamia, Asia Menor y la cuenca del Danubio por los bárbaros de las colinas de Turquestán constituyó el atraso cultural más grave y duradero que ocurriera hasta ese momento. Estos invasores definitivamente adonizaron el carácter de las razas centroeuropeas, que desde ese momento se han mantenido característicamente alpinas. 3. La raza blanca meridional. Esta raza mediterránea, morena, consistió en una mezcla del hombre andita y del hombre azul, con una cepa menor andonita que en el norte. Este grupo también absorbió una cantidad considerable de sangre sángic secundaria a través de los saharianos. En tiempos posteriores, esta división sureña de la raza blanca recibió la infusión de fuertes elementos anditas desde el este del Mediterráneo. Las costas del Mediterráneo, sin embargo, no fueron permeadas por los anditas, sino hasta los tiempos de las grandes invasiones nómadas del 2500 antes de Jesucristo. El tráfico y el comercio terrestre estuvieron prácticamente suspendidos durante estos siglos cuando los nómadas invadieron los distritos orientales mediterráneos. Esta interferencia con el viaje por tierra
produjo la gran expansión del tráfico y comercio marítimos. El comercio marítimo por el Mediterráneo estaba en su apogeo unos 4.500 años atrás. Este desarrollo del tráfico marítimo resultó en una expansión repentina de los descendientes de los anditas a lo largo y a lo ancho del entero territorio costero de la cuenca mediterránea. Estas mezclas raciales sentaron los cimientos de la raza europea del sur, la más mezclada de todas. Y desde esos días, esta raza ha sufrido aún otra mezcla, notablemente con los pueblos azul-amarillo anditas de Arabia. Esta raza mediterránea está en efecto tan libremente mezclada con los pueblos adyacentes que es casi imposible discernirla como un tipo separado. Pero en general, los que a ella pertenecen son bajos, de cabeza alargada y morenos. En el norte, los anditas, mediante la guerra y el matrimonio, obliteraron al hombre azul, pero en el sur, el hombre azul sobrevivió en gran número. Los vascos y los berberos representan la sobrevivencia de dos ramas de esta raza, pero aún estas gentes se han mezclado considerablemente con los saharianos. Este era pues el cuadro de las mezclas de raza que se encontraban en Europa Central alrededor del año 3000 a.C. A pesar de la falta parcial de Adán, los tipos más altos se mezclaron. Estos eran los tiempos de la nueva era de piedra que se sobreponían a la era de bronce incipiente. Era en Escandinavia la era de bronce asociada con la adoración de la madre. En el sur de Francia y en España era la nueva era de piedra asociada con la adoración del sol. Este era el tiempo de la construcción de templos circulares y sin techo dedicados al sol. Las razas blancas europeas eran constructores enérgicos que disfrutaban en colocar grandes piedras como homenajes al sol, así como lo hicieron más adelante sus descendientes posteriores en Stonehenge. La moda de la adoración del sol indica que este fue un gran periodo para la agricultura en el sur de Europa. Las supersticiones de esta era comparativamente reciente de adoración del sol aún persisten hoy en día en el folclore de Bretaña. Aunque han sido cristianizados durante más de 1500 años, estos bretones aún retienen amuletos de la nueva era de piedra para protegerse del mal de ojo. Aún mantienen piedras de trueno en la chimenea como protección contra el relámpago. Los bretones no se mezclaron nunca con los nórdicos de Escandinavia. Son los sobrevivientes de los habitantes andonitas originales de Europa Occidental, mezclados con la cepa mediterránea. Y aquí quiero hacer una acotación. ¿Quiénes eran los bretones? Porque yo pensé que eran de Gran Bretaña, mas sin embargo no. Bretón es natural de Bretaña o perteneciente o relativo a esta región, a una región de Francia. El pueblo bretón, grupo étnico situado en la región de Bretaña, en Francia. Ajá. Los bretones posteriormente asentados en el noroeste de Hispania, así como lo llaman. Una aclaración nada más, yo pensé que eran de Gran Bretaña, pero son dos cosas diferentes. Perdón. Gracias, Marita, continúa. Pero es un error pretender clasificar a los pueblos blancos como nórdicos, alpino y mediterráneo. Ha habido en general demasiado mezcla como para permitir tal agrupación. En cierta época existía una división relativamente bien definida de la raza blanca en tales grupos, pero la mezcla que ha ocurrido desde entonces hace que ya no sea posible identificar estas distinciones con claridad alguna. Aún en el año 3000 a.C., los antiguos grupos sociales no pertenecían a una sola raza más que los habitantes actuales de América del Norte. Senhores deputados, começo por...
Esta cultura europea continuó creciendo durante 5000 años y hasta cierto punto mezclándose, pero la barrera del idioma impidió la reciprocación plena de las varias naciones occidentales. Durante el último siglo, esta cultura ha estado experimentando su mayor oportunidad para mezclarse en la población cosmopolita de América del Norte. Y el futuro de ese continente estará determinado por la calidad de los factores raciales que se permiten en su población presente y futura, así como también por el nivel de la cultura social que se mantiene. Este documento fue presentado por un arcángel de Nevadón y aquí la lectura estuvo a cargo de Carlitos García, Rita Colantonio, Mayra Moreno, Marlene Fandillo y, bueno, una servidora. Los Robles, muchas gracias a quienes participaron hoy en la lectura. En realidad son un poco áridos estos documentos, no hay tanto para crear mucha conversación, mas sin embargo son bien interesantes porque podemos entender de dónde se derivan las razas que hoy en día conocemos en los diferentes continentes, ¿no? Y que sí, están muy mezcladas y a lo mejor es difícil poder discernir quién tiene cuánto de qué raza. Mas, sin embargo, bueno, es nuestra realidad actual y ojalá y la ciencia en algún momento logre algún tipo de tecnología que nos permita saber qué tipo de sangre, de acuerdo con lo que narra el libro Durantia, tenemos cada uno, ¿no? Sería muy interesante saber qué tanto de cada, de Andonita, por ejemplo, o sea, Andoni Fontalindos, cuánto tenemos cada uno, o de Adán y Eva, la raza violeta o Andita, o sea, sería muy interesante ver tener un parámetro de medición al respecto. Bueno, comentarios. Yo sé que se entendió perfecto. Una cosa que me llama la atención, mencionan mucho cabeza ancha a lo largo, y gracias Isa por traerlo a colación, lo comentan mucho a lo largo del documento, no solamente en la primera parte, sino en varias. Sería muy interesante hacer un estudio más profundo al respecto, porque yo he conocido los de cabeza como alargada, pero debe de haber más en ese sentido, ¿no? Así es de que los invito a los que quieran, estén interesados, a que más adelante podamos discernir al respecto. Florecita, buenas tardes a todos. Hola. Creo que no sé si hayan visto un documental. Parece ser que se prestaron a un estudio varios jóvenes, porque se sentían originales de un color o de otro, pero tengo entendido que todos, absolutamente la humanidad, tenemos sangre de todos los colores. No sé si tengan algún evento, alguna noticia de este documental, alguno de ustedes. No en cuanto a sangre de tipo, como lo narra ahorita, diferenciación en el libro Durantia. Sé que hay estudios de etnias que vienen de, pero más bien por lugares, por zonas. No tanto por tipo de sangre, de acuerdo como ahora lo estamos entendiendo desde la perspectiva del libro Durantia. Pero si lo compartes, yo creo que a todos nos va a interesar saber al respecto, creo yo. Al menos a mí sí me llama la atención conocer, y yo creo que hay muchos más que les gustaría. Mire, de las pocas recomendaciones que nos da el libro, bueno, de las muchas recomendaciones que nos da el libro Durantia, creo que una de las pocas que estamos haciendo como especie urantiana es mezclarnos, porque ahorita es lo que más se ha como desarrollado o se ha avanzado en ello. Hay ya muchos matrimonios internacionales entre todas las razas. Por ejemplo, aquí en México hay muchos coreanos con mexicanos o japoneses, también algunos de raza de color. Entonces, eso se está cumpliendo. Entonces, yo siento que eso es de las pocas cosas como humanidad que hemos estado logrando avanzar. Ese sería mi comentario. Sí, gracias. Sí, estoy de acuerdo contigo. Cada vez vemos más combinación entre los diferentes tipos de razas, ¿no? Como los conocemos. Y sí, eventualmente pues va a haber una mezcla mucho mayor y más homogénea. El detalle es que lográramos tener mezclas inteligentes para elevar genéticamente las razas, pero desafortunadamente no tenemos un parámetro como para poder comparar o para poder medir genéticamente quién puede dar mejores variables para unas futuras generaciones, ¿no? Eso ya le va a tocar a la ciencia, yo creo, desarrollar algo más.
Adelante, Valdemar. Buenas tardes a todos. Con respecto al comentario que decía Flor, yo me acuerdo que hace años un hermano mío que vive en Estados Unidos, la verdad no sé qué tan confiable sea y qué tan cierto sea, porque no le hice mucho caso, pero él se hizo como un estudio de sangre y le dieron unos resultados así como dices tú que probablemente en el futuro vaya a haber eso. Ya hay las personas que le sepan meterse ahí al internet. Hay unos estudios que te dicen de cuánto porcentaje tienes de las razas. No sé cómo le harán, la verdad, si es con una muestra de sangre o alguna cosa de esas. Y tampoco, yo la verdad no creo mucho en eso, pero pues probablemente sí haya algo ya, acercamiento de eso que decía Flor, de que puedan por medio de la sangre determinar pues de dónde venimos, o sea, qué porcentaje tenemos de cada raza. La verdad, pues la verdad a mí no me interesa mucho, pero pues sería interesante. Muchas gracias y saludos a todos. Adelante, Juan Pablo. Qué gusto. Hola, creo que está primero Rafael. Creo que me pareciste tú, pero está bien. Ok. No, bueno, rápidamente. Nada más quería comentar. Hay dos sitios en internet buenísimos. Ahí pueden ingresar y ahí viene hasta, si tú lo quieres pagar, que no es nada caro, por cierto, hasta pruebas de ADN para saber de dónde provienes, pero desde tus ancestros desde hace 100 años. Y te llevas cada sorpresa que a lo mejor provienes de esquimales en Alaska o provienes del Himalaya por allá o tienes descendencia. Es muy interesante porque va referente al tema que estamos tocando. Pero también quiero, bueno, desde mi punto de vista, lo que tú dijiste, Flor, y lo que decía Siller, es muy buena la mezcla de razas y la mezcla, pero siempre y cuando esa mezcla provenga y parta de cepas inteligentes y de cepas sanas mentales y físicamente. De nada sirve que haya unas mezclas, lo dice claramente el libro, que haya mezclas que en vez de que progresen, degeneren al ser humano, ¿sí? Tanto intelectual como espiritual, como físicamente. Entonces, me parece a mí, salvo su mejor opinión de ustedes, compañeros, y Flor, desde luego, que el libro es muy claro en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Rafael, adelante. Bueno, yo ahondando un poquito en lo que acaba de decir nuestro amigo y hermano, sí, no sé si en esos dos sitios de internet o en otro en particular, con una cuota, unos tantos dólares, creo que eran $75 cuando yo lo consulté, te hacían el envío de todo un material tipo clínico en el que metías el hisopo en la boca, te hacías un raspado de los cachetes por dentro, la parte del tejido epitelial de la boca, y esa muestra la metías en un pequeño líquido, en un tubo de ensayo, lo tapabas y lo enviabas. Y con eso sacan toda tu ascendencia, de dónde vienes, y te dan todo el mapa, muy bonito, te lo mandan por correo electrónico y te lo mandan así en papel. Está muy interesante. Ana Isabel, adelante. Sí, Flor, como tú decías, para mí estos documentos son también un poco áridos, de migraciones, mezclas, me pierdo, me confundo, pero pienso que es sumamente importante conocerlos, ¿no? Porque la ciencia actual no nos explica esto y la desinformación que hay es lo que nos lleva a la discriminación racial. Y me hizo acordar Gloria con el comentario que nos compartió de que aquí en Estados Unidos hubo dos programas que yo no los vi, pero sí leí los comentarios en internet. Y fueron dos nacionalistas blancos, neonazis, que fueron a un programa en vivo a hacerse una de estas pruebas de la que Juan Pablo nos hablaba y Rafael, para probar que ellos eran blancos puros.
Y bueno, parece que fue un gran papelón el que pasaron cuando les leyeron toda la herencia y todas las mezclas que tenían, porque obviamente los que leemos el libro de Durantia sabemos que ninguno de nosotros somos puros de nada, estamos súper mezclados. Y bueno, entonces es lo que te digo, esta información es súper importante conocerlas y ojalá la ciencia la empiece a estudiar y a enseñar para no tener esa estrechez mental de que somos blancos puros o puros estos. Nada más. Muchas gracias, totalmente de acuerdo contigo. Yo imagino el momentito que debió de haber pasado, ¿no? El Sí. tema de ego, ¿no? Bueno, ego racial, dice. El ego herido. Sí, pero sí, tienes totalmente toda la razón. Deberíamos de compartirlo con los científicos y quizá les daba luz a los científicos sobre cómo iniciar nuevas búsquedas, nuevas hipótesis o nuevas teorías hipótesis por comprobar y eventualmente teorías sobre lo que son las razas, ¿no? Y como dices, el saber que estamos mezclados, pues eso nos evitaría el estarnos peleando, porque a fin de cuentas todos tenemos algo de todos. Entonces, habría más armonía, creo yo, si es que hay entendimiento, ¿verdad? La ignorancia es lo que nos está afectando un poquito. Adelante, Valdemar. Sí, Gracias. nada más un pequeño comentario de conforme se vaya conociendo más la verdad, la revelación. Yo creo que cada vez va a haber más programas, series, todo eso de que, imagínense una serie de Jesús desde su infancia, que hagan una película o una serie o de cosmología o de cualquier parte del libro. Sí, Sí, gracias. así es, también a nivel arqueología, ¿verdad? Descubrir todos, como dijo Isa, me recordó el Edén, ¿no? Ese proyecto, ojalá y se retome y busquen qué hay ahí abajo del mar. Bueno, le paso la palabra a Carlitos para que despida nuestra sesión. Gracias a todos. Gracias, Flor, y gracias a todos por su participación y su asistencia. También quiero agradecerle hoy especialmente a los que nos ayudaron, a Flor y a mí, Rita, Marlene y Mayra. Gracias y tengan la seguridad que no va a ser esta la única vez. Las tendremos más adelante y a todos los que deseen hacerlo. Pues bien, entonces vamos ahora a despedirnos y los dejo para que se dediquen a leer el documento siguiente, el 81, que si no estoy mal se titula El desarrollo de la civilización moderna o algo así. Ya vamos saliendo un poco de estos documentos un poco áridos y entonces vamos a entrar en unos documentos muy importantes. Yo digo que no hay ningún documento que esté allí de adorno o por llenar página, ¿no? Quizás no le damos mucha importancia a estos documentos ahora que acabamos de leer, pero en 100, 200 años, algunos antropólogos, esa información le va a ser fabulosa e importantísima. Recordemos que esto es para más tiempo, estamos apenas en pañales. Así que ahora nos puede parecer eso aburrido, de que por qué fueron para allá, por qué fueron para acá, que si llegaron o no llegaron, pero en su momento esa información si está allí es por algo. No creo que nada fue así hecho ahí de carrera, como un trabajo que uno hace a veces en la universidad, a última hora, rapidito, llena cosas y entrega. No, aquí no se trataba de cantidad de documentos, sino de calidad en la información. Por lo menos, pues, así yo lo creo. Entonces, con ese pensamiento, los dejo. Feliz noche, feliz fin de semana y hasta el próximo jueves. Gracias. Muchas Fuerte bendiciones abrazo a para todos. Gracias por estar aquí.